y nuestros tópicos que hemos estado hablando hasta ahora. En los próximos 30 minutos le voy a hablar un poco acerca de la medicina integrativa y un poquito acerca de las diferentes oportunidades y desafíos que tenemos en la medicina integrativa. Y yo sí tengo derechos de propiedad que quiero presentarles y divulgarles. Y la primera cosa que quiero hablarles acerca de medicina integrativa es que no va a ser un tópico dulzón. Como dice en estos en esta cómico, ha habido algunos desarrollos en las últimas 48 horas en este tópico que les voy a presentar también. ¿Y por qué esto es importante? Los problemas más fundamentales de los cuales nos hemos olvidado en relación a los conceptos médicos más tradicionales, como Sir William Osler dijo, siendo uno de los clínicos más primeros, dijo que un buen médico trata a la enfermedad, pero un gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Y esto es lo que la medicina integrativa hace. Nosotros no nos enfocamos en un marcador específico, a pesar de que yo he sido en muchos casos investigador en el PD1 y muchos de estos agentes, pero seríamos simplificar si hablamos solamente acerca de este marcador. Estamos sobresimplificando la medicina y no estamos haciéndola algo que sería atractivo al concepto actual que tenemos en la medicina. Yo siempre tengo que definir cuando hago una presentación en relación a la medicina integrativa, que he estado estudiando quizás por los últimos 6 o 7 años cuando hice mi última mi especialización en medicina integrativa en la Universidad de Arizona, que nosotros luchábamos con la definición de medicina integrativa, a pesar de que el Instituto Nacional de Salud creó un instituto relacionado con esto, que es similar al Instituto Nacional de Lucha contra el Cáncer. Cuando mirábamos los estudios similares para mirar toda esta data, nos preguntábamos, ¿qué es la medicina integrativa? Y la definición que estuvo cocinándose en ese momento fue medicina que tiene el foco de curar, pero que toma a la persona como holísticamente, el cuerpo, la mente y en la persona, no solamente la enfermedad, sino no solamente mirar el aspecto que trajo a la persona a vernos, sino a la persona entera, y un énfasis en la relación del doctor con el paciente, lo cual provee para el uso de todas las terapias apropiadas, a pesar de que no puedan ser no convencionales. Nosotros queremos tener una mente abierta de que se debe tener en consideración. Esto es muy diferente de la medicina alternativa. Entonces, algunas veces los pacientes vienen y me dicen, bueno, me vas a dar medicina alternativa, lo cual en cierta manera significa no vas a darme una medicina que no está basada en conocimiento científico de lo que tenemos. Yo usualmente le digo al paciente, no bajo mi supervisión vamos a hacer eso, porque eso te va a terminar llevando a uno de estos lugares llamado una funeraria de medicina alternativa. Pero en los últimos años, uno de los problemas y la razón por la cual se lo estoy presentando aquí es que la medicina integrativa no refuta ni acepta ninguno de los dos términos. Yo se lo digo a mis residentes y a mis colegas cuando revisamos los estudios clínicos y revisamos algún artículo de una revista médica y nos damos cuenta si tiene validez o no. Al mismo tiempo, estamos validando algunas de las terapias no convencionales, y una de las cosas para tener en cuenta es los riesgos y beneficios de las diferentes terapias. Si voy a recibir un paciente con quimioterapia que tiene cierta toxicidad, cuando se la voy a dar, sé que va a tener una probabilidad alta de que el paciente tenga un síntoma de toxicidad. Voy a tener cuidado al recomendársela, pero también voy a recomendarle al paciente
Si le voy a decir, te estoy recomendando que comas más brócoli todos los días, es el mismo nivel de concepto científico, pero es este concepto el que estamos promoviendo en la medicina integrativa con nuestros residentes. La ausencia de evidencia no significa que la evidencia está ausente. Para mí no significa que un estudio clínico enorme que se haya conducido en 10 diferentes países, que diga que 10 minutos de ejercicios al día, si yo sé que no estoy dañando al paciente, por supuesto es algo que podemos discutir en nuestra visita. Ahora, en oncología esto varía, porque nosotros hemos llegado a una definición de lo que es oncología integrativa, porque estamos sirviendo, yo mismo estoy sirviendo en la Sociedad de Oncología Integrativa, y lo que se define es que la oncología integrativa se puede definir como la combinación racional y basada en evidencia de la terapia convencional con intervenciones que cubren el cuerpo, la mente y el espíritu. Ahora, si hablamos acerca de diferentes conceptos de medicina integrativa y tratamos de explicarla, una de las cosas comúnmente olvidadas es la nutrición. Y esto es muy triste ver que en las escuelas de medicina, que muchísimos de nosotros que nunca pensamos acerca de la nutrición, e incluso cuando le hablo a mi hermano, que es cardiólogo, y le pregunto, ¿cuántos pacientes viste esta semana que tienen el colesterol alto? Y él me dice, probablemente muchísimos. ¿Y con cuántos de ellos hablaste acerca de la dieta? Él se ríe. Siempre le digo, el hecho de que el colesterol esté elevado no es deficiencia de las medicinas para el colesterol. El colesterol elevado es un problema alimentario. El problema es que la cocina moderna es así, y con todos esos aditivos químicos. Esto es algo que me dio un amigo fotógrafo que hace una campaña y dijo, tengo una foto magnífica que te va a gustar que utilizábamos en las promociones. Lo tenía, la etiqueta que se ve allí de datos nutricionales es la etiqueta de algo que él compró congelado en el supermercado. Pueden darse cuenta de lo que se meten en el cuerpo. Y eso no es lo mejor, y créanlo yo. 2017. La causa mayor del cáncer que se puede prevenir no es dejar de fumar, sino la nutrición. La obesidad este año justificará el 35% de los cánceres que se pudieran haber prevenido a nivel mundial. Estos cánceres van a estar vinculados con la obesidad y relacionados con la nutrición. Esto es algo en que tenemos que focalizarnos. Eso es muy importante. Ahora bien, el problema que tenemos, y en la mayoría de los simposios como este, se dice que gran parte de estas investigaciones se realizan en pacientes sobrevivientes del cáncer de la mama. No deberíamos hacer eso, sino focalizarnos en todos los cánceres. Un dato expuesto anteriormente muestra esa caída drástica del cáncer gástrico en 60 años, y en gran parte podría ser la refrigeración y la ventaja de la refrigeración moderna en lugar de estar llevando a cabo técnicas conservadoras que se hacían antes. Eso puede justificar la merma de estos cánceres. Nos encantaría recibir todo el reconocimiento, pero tal vez les corresponda a otros. El segundo problema es que nos focalizamos en las investigaciones, y voy a hablar un poco de esto más tarde. Mayormente nos concentramos en las toxicidades de grado 3 y 4. Significa que generamos toxicidad con el tratamiento que es lo suficientemente grave que exige la intervención médica. Bien, el paciente tiene que venir a nuestro consultorio para recibir hidratación o tiene que ingresarse en el hospital. Eso no significa que los pacientes no tienen toxicidades del grado 1 y 2. Son leves, aún interfieren en la calidad de vida, pero nos hemos concentrado mucho en solo las toxicidades de mayor grado. ¿Por qué? Porque durante los últimos años, siendo la oncología una ciencia nueva, se esperaba que el paciente de cáncer estuviese enfermo. Y hay otro problema común en cáncer, y esto es el punto de investigación que tenemos en Mount Sinai. Y los resultados dados a conocer por los pacientes, cuando los pacientes nos dicen lo que ellos piensan que es importante, en lugar de que yo vea una gráfica
y vea cifras en que el 50% de los pacientes podría estar vivos en cualquier tiempo, o los pacientes no avanzan cuando yo mando a hacer los escáneres. No es el mismo resultado cuando el paciente me dice, puedo seguir con mi vida gracias a este tratamiento. Así que los resultados dados a conocer por los pacientes fueron a nivel farmacéutico mayormente, y vamos a llevarlos a muchas de nuestras investigaciones en materia de medicina integrada. Esto va a exigir mucha individualización. Cuando se trata de la medicina individualizada, no solo tiene que ver con los fármacos empleados, sino también hay que examinar a cada paciente, porque sus metas y aspiraciones pueden ser totalmente distintos a las metas de otros pacientes que van a recibir el tratamiento. Y el otro problema que notamos es que la medicina alternativa que se emplea en la población de pacientes oncológicos, tratamos de evitar hablar de eso porque tenemos que seguir adelante con lo importante. Te va bien con el fármaco, si te doy el fármaco puedes volver en 2 semanas. Los pacientes están empleando mucha medicina complementaria alternativa, y el motivo de ello en secuencia, y esto viene de un estudio en que se les preguntó a los pacientes que dijeran por qué emplean la medicina complementaria alternativa. Lo último fue evidencia científica, y eso no debe ser así. Nosotros deberíamos promover esto en lugar de dejarlo a ese nivel tan bajo. Ahora bien, la noticia esta semana es que hace 2 días la FDA envió 14 cartas a 14 empresas de nutrición para que dejen de promover productos para curar el cáncer. Y los ingredientes principales de los productos eran de vitamina C hasta gradiola, que es algo en lo cual se han hecho muy pocas investigaciones, y el público se confunde. Está aprobado por la FDA, se ve en las tiendas de medicinas naturales, y me lo tomo. La FDA es una entidad normativa, y si envían las cartas para que dejen de usar eso, lo que quiere decir la FDA es que su etiqueta no cumple con lo correspondiente, porque esa etiqueta dice que se cura el cáncer, pero el lado ejecutor es acá, Comisión Federal de Comercio, y pueden ir allí y decirle a esa compañía, ustedes están violando la ley y los vamos a procesar. Pero la FDA lo más que puede hacer es sencillamente enviar esas cartas para que dejen de hacer lo que hacen estas compañías, y lo que ven en las tiendas se considera mayormente alimentos, y ese es el problema. El paciente debe estar al tanto de esto, y tenemos que seguir informándole a los pacientes que eso no es así como se dice con la aprobación. Eso tiene que ver con los motivos por los cuales se usa la medicina alternativa, y pueden notar que hasta se llegan a tratamientos convencionales que son demasiado costosos. Nos gustaría ver que todos reciban la cobertura necesaria de sus tratamientos comunes y corrientes. Y entonces la cantidad de tratamiento, y esto fue una lista que yo preparé en un avión un día, y lo dije de momento, comencé a elaborar una lista de todo lo distinto que yo he escuchado en mi consultorio, y los diversos tratamientos alternativos que los pacientes míos me han dado a conocer, y como que resumimos todo eso a nivel de nutrición, de lo que hablaré más, costumbres del hombre, de la mente y el cuerpo. Voy a hablar sobre cada uno de esos conceptos empleando 1 o 2 transparencias. La nutrición y el cáncer es un problema, porque el problema es que hacemos análisis de datos retrospectivos en que les preguntamos a los pacientes qué comen, qué tal su régimen alimentario, y como pueden ver en este dibujo animado, únicamente uno sabía lo que estaba comiendo, y con la etiqueta que yo le muestro de hamburguesas,
saben lo que están comiendo. En realidad están comiendo carne de res o están comiendo toda una serie de ingredientes que son rentables, lo que también se muestra en este dibujo animado. Y los productos que comemos, y acabo de regresar de dar una conferencia en América del Sur ayer, y ustedes pueden darse cuenta de la diferencia en los diversos lugares. No es que presenten menos problemas. Estuve en una conferencia en Chile y estábamos tratando de averiguar por qué tienen la mayor incidencia de cáncer de la vesícula biliar en el mundo. Pero si uno fuese a ver esta granja de trigo como el origen del producto que usted va a comer o cualquier producto vinculado con trigo, y entonces se comienza a procesar en otro tipo de trigo, se tritura, lo procesan y entonces llegan a tener este polvo que no se parece a nada de lo que vieron en la granja. Y tenemos evidencias que señalen que el procesamiento es nocivo. En cierta medida sí, porque sabemos que el mayor procesamiento de producto causa que el producto sea más arriesgado, y hay datos que sugieren que el índice glicémico, lo que significa que en qué cantidad aumenta el azúcar cuando uno come el alimento, esto puede causar ciertos cambios en el metabolismo del cuerpo, y hay muchas vías al cáncer que implican el factor de aumento de insulina, y ha habido un estudio muy activo acerca de esto. Y este es otro motivo. Todos los médicos, Maimónides, médico y filósofo, decía: ninguna enfermedad que se pueda tratar por la alimentación debe tratarse por ningún otro medio. Los índices de obesidad que notamos en nuestros países, y vemos que en nuestro país cambió de 1990 al 2010, y ahora todos los estados del sur de Estados Unidos tienen más del 30% del índice de masa corporal que supera 30, lo que significa que el paciente o los pacientes están aptos para un bypass gástrico. Es decir, 1 de cada 3 personas que se ven en estos estados están aptos para el bypass gástrico, y todos tratan de simplificar cómo se corrige el régimen alimentario. Bueno, me voy a tomar un suplemento, me voy a tomar otro suplemento, y este es un artículo de la revista Forbes. No le den mucha confianza a estos informes. Cuando todo se cuadra en última instancia, tendremos que tomar de 50 o 60 nutrientes distintos, lo que viene a ser brócoli. Medicina del cuerpo y mente, esa es la definición de que la interacción entre el cuerpo y la mente afecta las funciones corporales, y Platón ya se focalizaba en esto en Grecia, y él dijo que el mayor error de nuestra era en el tratamiento del cuerpo humano es que los médicos separan el alma del cuerpo, y pueden darse cuenta de que aun cuando hablamos de inmunoterapia, el estrés es inmunosupresor, es decir, suprime el sistema inmunitario. Pudiésemos decir a los pacientes que mediten 20 minutos al día y reducir el nivel de estrés, y se reduce el nivel de cortisol, y así el paciente tiene una mayor posibilidad de tomarse esas medicinas y poder tolerarlas mejor. Yo no sé, tendremos que hacer algunos estudios. ¿Le haríamos daño a alguien? Como en el estudio de Dilson, o él se opondría que uno de esos pacientes que aún participe en el estudio, ¿por qué usted no hace un poco de yoga y medita? Tal vez no lo harían. Y esa es una de las cuestiones. Medicina de energía, esto es algo un poco más esotérico, pero allí se contempla todo lo distinto: acupuntura, con todas estas impresiones en nuestro centro, y el problema de esto es que si uno se remonta a los orígenes de estos tratamientos, existe lo que se llama tratamientos de todos los sistemas del cuerpo. Si uno conversa con un médico del Oriente, del Lejano Oriente, y uno le dice:
¿Cuál es el meridiano que usted trata y qué hace usted? Yo no trato el meridiano. Yo desplazo la energía al lugar donde deben recibir el tratamiento. Tratar un solo meridiano es demasiado sencillo. Y entonces hay limitaciones sobre este tipo de investigación. Cuando hablamos de la espiritualidad y las investigaciones al respecto, esto tal vez podría ser útil. Imagínense encomendar un estudio clínico sobre esto. Si tratamos de hacer un estudio que se fuera así, la mitad de los pacientes en su punto de adoración se va a rezar por ustedes para que mejoren y la otra mitad no va a rezar. En realidad yo voy a poder controlar ese estudio y eso depende del lugar donde se ora, quién ora y todo lo demás. En la medicina botánica, y para terminar en los próximos 5 minutos, esto podría ser peligroso y nocivo. En realidad, este es un sobre que tomé en una tienda local, Home Depot. Cuando le muestro esto a los residentes, les digo que me señalen lo que es Foxglove, esa flor tan bonita. Y muchos médicos jóvenes la recomiendan. Y es Purpurea digitalis, que es lo que los cardiólogos usan para algunas arritmias cardíacas, y es el digoxin. Y pueden ver que se desplazó la caja amarilla, pero si uno va un poco más arriba del recuadro amarillo, dice venenoso si se lo come. Así que imagínese si usted cultiva esa flor en la casa y entonces decide hacer un guiso y le da toxicidad por digitalis, y bueno, que no se les ocurra nada. He aquí algo que hizo mi paciente, uno de mis pacientes, y muchos pacientes de medicina integrativa vienen con estas bolsas. Trae un montón de vitaminas. También se le había diagnosticado a este paciente que tenía hipercalcemia maligna, un valor muy excesivo del calcio, y le echaron la culpa al tumor. Y este paciente se tomaba 3 suplementos distintos que le aumentaban la concentración de calcio, que cuando suspendimos eso, curamos la hipercalcemia maligna. La paciente no había recibido buen asesoramiento sobre los suplementos que tenía que tomarse. Así pasamos a otros suplementos. Me pidieron que hablara un poco de la marihuana medicinal, que ha sido el tema aquí en la Florida durante los últimos 2 años, en realidad. Y es algo de lo que ocupamos mucho. Me parece que fui yo el primer oncólogo que pudo recetar marihuana en el estado de la Florida legalmente. Muchos la fumaban por las esquinas, pero el problema es que cuando uno se fija en el historial de la marihuana, es un historial complicado y es un producto vegetal como cualquier otro, al igual que el digitalis que les mostré, que podría causar problemas, y la marihuana se remonta a la medicina oriental. En chino se denomina dama, y pueden notar que este es un chamán o el médico tradicional chino, y a ambos lados ven marihuana sembrada que se empleaba en ritos de tiempos de antaño. Créanlo o no, la marihuana hasta el 1920, más o menos, o un poquito antes, sin lugar a dudas, a finales del siglo XIX, era el componente primordial de las sustancias más recetadas en Estados Unidos. Con el advenimiento de los opiáceos, el consumo comenzó a reducirse, y lo que pasó posteriormente es que muchos países distintos comenzaron a cambiar las leyes, comenzaron a penalizar el consumo, y el interés comenzó a reducirse muchísimo hasta los años 70, cuando hubo informes anecdóticos de intervenciones terapéuticas con marihuana. Yo doy una conferencia sobre la marihuana a mis residentes, y cuando nos fijamos en el historial, en realidad se convirtió en el objetivo de los prohibicionistas cuando se despenalizó
la bebida alcohólica. Y los estudios clínicos mayormente se han focalizado en el cáncer en relación con las náuseas y vómitos, y hay varios estudios que dicen que THC es mejor que el placebo o es equivalente a algunas medicinas que empleamos. Sin lugar a dudas, es mejor inhalado, no diría fumar, porque hay diversos niveles de combustión de las hojas de marihuana y hay muchos usos más. El mayor interés que existe es que tal vez pudiésemos aprovechar lo que se denomina el efecto secundario de la marihuana. Cuando el paciente comienza a entrar en nota, la euforia, ¿es esto un evento adverso o lo pudiésemos aprovechar para que el paciente que ha experimentado mucha fatiga de quimioterapia, que éste se pudiese beneficiar? Y el NIDA, el Instituto Nacional contra la Drogadicción, mediante la FDA, piensa que hace falta una ley del Congreso para llevar a cabo estos estudios. Estos estudios se llevan a cabo en el extranjero, pero las leyes por allá son más dúctiles. Y la marihuana pudiese servir para la anorexia. Cuando uno fuma marihuana, le da hambre. Los familiares de un paciente de anorexia dicen que no come nada. ¿Qué quiere que coma? Queremos que vaya a comer algo que aporta mal nutritivamente. No importa. Queremos que engorde, pero si el paciente tiene hambre y se come una ensalada, eso estaría bueno y no habría efectos secundarios nocivos. Hay mucha más amplitud de ideas. He aquí una imagen de un dispensario en California y yo tomé la foto en uno de mis viajes y lo curioso es que a mí me dicen, es tóxico, es una droga, es un paso rumbo a una droga más nociva. No hay un solo dato hasta hoy en relación con la marihuana que haga esto. La dosis mortal del alcohol. Ustedes han escuchado a los muchachos que se toman 21 tragos de bebidas alcohólicas cuando cumplen 21 años y pueden morir porque pueden tener una toxicidad muy elevada de bebidas alcohólicas. La dosis mortífera de marihuana son 300 y tantos cigarrillos de marihuana y la causa de la muerte no sería de por sí la marihuana, sino envenenamiento por monóxido de carbono. ¿Cuál es el problema de lo botánico? Siempre doy el ejemplo. Ayer en Chile yo estaba conversando con los médicos allá un poco de esto. Y si pido que levanten la mano cuáles son los que toman vino tinto, gran parte de los que están presentes sí. Y también preguntaría, ¿quiénes toman vino blanco? También habría personas. Ambos son productos de uvas. ¿Y por qué una planta como marihuana, que se cultivan en un jardín botánico acá? ¿Por qué diría yo que las hojas, la raíz, el tallo, la fruta, la pulpa congelada, cocinada? Hay muchas connotaciones distintas cuando se hacen investigaciones botánicas, que esto es muy difícil de homologar y esto hay que diseñarlo muy bien. La marihuana no es nada distinto. Hay 3 especies de marihuana y hay como 700 híbridos. Está sativa, indica y rotoralis y cada cual tiene características distintas en el sentido en que se comportan. Y todas son cannabis, al igual que el cáñamo de la India. Así que en realidad esto no se puede lograr. El extracto, si va a ser aceite, si se va a concentrar la marihuana en dosis más elevadas, y entonces se controla el grupo del placebo. Y esto fue un problema cuando hicimos un estudio sobre alteraciones del paladar. Se nos agota el tiempo. Así que permítanme explicar algunas de estas cosas rápidamente. Y el problema es que hemos llegado a un momento en que tenemos que recopilar muchos de estos datos y tenemos mucho interés y comenzamos a recopilar los datos mejor. Algunos pacientes emplean teléfonos inteligentes y comenzamos diversos estudios sobre el uso de algunos de estos agentes botánicos para ver si resultan mejor.
y el uso de estos dispositivos es muy elevado. Esta semana tenemos una conferencia de la Alianza y esta es una de las redes de estudios clínicos. Yo traté de conseguir todos estos dispositivos para poder recopilar los datos de estos pacientes y de nuevo, antes de terminar, lo que les comenté al principio, en realidad en la medicina integradora, la seguridad del tratamiento debe conducir a aceptar la intervención, y esto me lo dio un paciente de Sudamérica. Ella me dijo, mire, tomé una foto de esto, dice farmacia. Así eran nuestras farmacias y deberíamos tomar algunas cosas de aquí. Dicho esto, con mucho gusto aceptaré alguna otra pregunta. Muchísimas gracias.